Bienvenidos a la clase con la última parte de la unidad sobre aspectos psicológicos. Continuamos con necesidades y deseos. Vamos a adentrarnos en lo que significan las necesidades dentro del marketing. Las necesidades y deseos suelen ser confundidas por la mayor parte de la gente cuando no significan lo mismo en un nivel funcional ni tampoco significado etimológicamente. Las empresas buscan de cubrir cuáles son las necesidades no satisfechas de los clientes para lograr una rentabilidad. Por lo general, como dijimos anteriormente, estos estudios psicológicos de comportamiento, análisis de la demanda, haciendo una detallada y precisa segmentación, van a darnos pistas sobre estas circunstancias. Primero vamos a definir necesidad, deseo y demanda, donde finalmente lo que se logra buscar, lo que buscan las empresas es llegar a influir en esa demanda para lograr vender finalmente sus productos o servicios. Primero, existiendo una necesidad, recuerden la definición de Philip Kotler, la necesidad es la sensación de carencia de algo y puede ser algo fisiológico o psicológico. No necesariamente tiene que ser algo que las empresas deseen. Entonces, el deseo es el paso siguiente a la necesidad. Es más específico. Es la manera en que un individuo va a manifestar cómo va a satisfacer esa necesidad. Sin embargo, como dijimos, tiene su diferencia con la demanda. La demanda, a diferencia del deseo, es cuando existiendo una necesidad, esa sensación de carencia de algo, tengo hambre, por ejemplo, se transmite a un deseo. Quiero comer, puede ser una fruta, una hamburguesa, un sándwich, pero es genérico, no especifica ni qué hamburguesa, ni qué fruta, ni qué sándwich. Y finalmente la demanda es cuando sí va a determinar cómo va a satisfacer esa necesidad. A una hamburguesa de una determinada marca, McDonald's, Burger, o una fruta, ya sea una manzana o una frutilla, es cuando ya identifica cómo va a satisfacer la necesidad. Justamente en este punto, existiendo la necesidad y el deseo, cuando se genera el deseo, es donde los especialistas de marketing tratan de influir en los potenciales clientes para que tener una gran influencia efectivamente en la demanda final. Ahora bien, pregunta, examen, negrita subrayada, la definición es, existiendo una necesidad que es la sensación de carencia de algo, ya sea fisiológico o psicológico, aparece el deseo. El deseo genérico, recuerdan que sí, tengo hambre, voy a comer una hamburguesa, pero no especifico qué marca ni si va a ser en mi casa o en una cadena. Esto va a derivar en una demanda que ya sí es concreta y fundamentalmente esta demanda va a estar influenciada por dos factores, los estímulos de marketing y finalmente la capacidad. Cuando me refiero a capacidad, tiene que ver con aspectos no solo técnicos, sino también si tengo el dinero. Yo tengo que trasladarme y me encantaría moverme con un Audi, con un Mercedes-Benz. Sin embargo, no tengo el dinero para comprar dicho vehículo o prefiero utilizarlo en otras cuestiones. Lo mismo pasa con alguien que deseo conducir un auto, comprar un auto, pero no tiene licencia de conducir. Entonces, no tenemos que confundir la necesidad, que es la sensación de carencia de algo, con el deseo, que es de qué manera vamos a satisfacer esa necesidad, y finalmente la demanda, el deseo recuérdense que es genérico, y la demanda que ya es específico cuando ya determinamos cómo vamos a satisfacer esa necesidad que generó todo este movimiento. Podemos decir también, adelantándonos a la materia de economía, que estas tres palabras también, la necesidad, empieza a mover los engranajes de lo que genera la economía. Ya lo vamos a ver en su materia correspondiente. Es sencillo estudiar
las necesidades, tratar de entenderlas, tratar de predecir cómo va a derivar esa necesidad en un deseo y cómo finalmente influir en ese deseo para posteriormente lograr la demanda en favor de un determinado producto o servicio. Diferentes estudios se han realizado con respecto a eso para tratar de determinar cómo se comporta, cómo funciona la necesidad en las personas, especialmente en los consumidores. Este señor es Abraham Maslow. Abraham Maslow, conocido por la famosa pirámide de Maslow, fue un famoso psicólogo, psiquiatra americano, que se dedicó a estudiar a las necesidades humanas. Él, a diferencia de otros psicólogos de la época que estudiaban personas que tenían algún problema clínico, neurosis, psicopatías, Abraham Maslow, por el contrario, dijo, no, ¿por qué tenemos que estudiar a la persona que tiene alguna complicación clínica? Estudiemos a las personas normales, que es la mayoría de la población, para entender las necesidades de la mayor cantidad de público posible. Y él desarrolló lo que hoy conocemos como la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, que en realidad es el nombre correcto que debería asignársele a la famosa pirámide de Maslow, como es más comúnmente conocida. La pirámide de Maslow, ¿cómo funciona? Maslow analizó a un grupo de personas y empezó a analizar cómo funcionaban las necesidades en el ser humano. Él determinó que esta pirámide, que tenía 5 escalones, primero estaban en la base de la pirámide las necesidades fisiológicas, que surgen desde que nacen las personas, desde que tienen hambre, tienen frío, necesidad de abrigo, de cuidados, y tienen que ver con el mantenimiento de la vida. Es el primer escalón. Él verificó que para que las necesidades funcione esta pirámide, los seres humanos tienen que primero satisfacer las necesidades de un orden inferior para recién pasar a necesidades de un orden superior. En el segundo escalón están las necesidades de seguridad, que tienen que ver con mantener todo aquello que ya logramos para mantenernos con vida, mantener el trabajo para ganar dinero y poder comprar alimento, para mantener un hogar, tener una obra social, tener cobertura médica, etcétera, etcétera. Se trata de mantener lo que ya obtuvimos y mantenerlos, por supuesto, seguros. En tercer lugar, se encuentra el escalón de las necesidades de afiliación. Como ya hablamos en otras clases anteriores, el ser humano, desde la época primitiva, nosotros tenemos una programación genética en donde ser segregados significa prácticamente la muerte. Ser segregado de un grupo social para el hombre primitivo era no poder protegerse, no poder defenderse de los depredadores, no conseguir alimento, y pertenecer a un grupo social cobra mucha importancia para nosotros. Esto se sigue manteniendo, es como una programación que tenemos en nuestra mente de pertenecer, es decir, de tener amigos, mantener la familia, grupos sociales. En el anteúltimo escalón están las necesidades de reconocimiento. Reconocimiento por una tarea bien hecha. Algunos tendrán necesidad de reconocimiento por la pertenencia a un determinado grupo social, de tener determinadas condiciones intelectuales, científicas, etcétera, etcétera, de logros. Y el último escalón de la pirámide tiene que ver con las necesidades de realización. Necesidades de realización es muy subjetivo, depende mucho de cada individuo. No es lo mismo que en la base, que las fisiológicas, absolutamente todos los seres humanos las tenemos. Las de realización son muy variables, dependen de factores culturales, de nivel socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para un monje budista, quizás su logro máximo en la vida sea lograr meditar durante una semana seguida sin consumir ningún tipo de alimento. Lograr la conexión con
su espiritualidad total. En cambio, para otras personas, para un científico, lograr dejar de manera en la historia un descubrimiento muy famoso, y para las personas que buscan logros económicos será tener una abultada cuenta bancaria, comprar propiedades, vehículos, viajar, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones fue muy cuestionado en su época por algunos otros psicólogos. Porque, ¿qué decían estos psicólogos? Ellos decían que Maslow había basado sus estudios en cuestiones que tenían que ver con un grupo muy pequeño de personas. Él había realizado el estudio entre personas que ya se consideraban que habían logrado la realización absoluta. Por ejemplo, entre algunos de los que él entrevistó estaban Albert Einstein o Eleanor Roosevelt, de la alta sociedad americana. También se le critica que no tenía un sistema de medición preciso, que no era lo mismo necesidades de reconocimiento para una persona de determinado grupo social que para otra, incluso en ubicaciones geográficas. Y finalmente, lo más criticado fue el último escalón, las necesidades de realización. Como ya dijimos anteriormente, no es lo mismo para nada en cada una de las personas, aún perteneciendo al mismo grupo social, cultural o en una ubicación geográfica, no son iguales. Sin embargo, para los especialistas de marketing, estas pirámides siguen siendo muy importantes en sus estudios porque es fundamental que determinemos con precisión qué necesidad, en qué escalón de la pirámide se encuentra nuestro producto al momento de satisfacer una necesidad. Si una necesidad, por ejemplo, hablamos siempre del ejemplo de las chombas Lacoste, puede tener que ver con las necesidades fisiológicas, en principio, para cubrirnos del frío, no estar desnudos. Sin embargo, esa chomba Lacoste también va a cumplir la necesidad de reconocimiento, de pertenecer a un determinado grupo social. Entonces, la comunicación que vamos a hacer con respecto a este producto nada tiene que ver con otro que, por ejemplo, la industria alimenticia, que tendrá que ver más con factores fisiológicos, porque tengo hambre, y de seguridad. Podemos poner el ejemplo de la Serenísima, que en cierta época se le ocurrió meter la palabra bacteria, lactobacillus, y claramente sacó a su producto de este escalón de la seguridad. ¿Qué madre le iba a dar a sus hijos leche que tuviera bacterias? Entonces la Serenísima tuvo que invertir mucho tiempo y dinero en una campaña de comunicación y educación, enseñando que la leche, los yogures, los quesos se crean gracias justamente a estas bacterias que son benéficas. Entonces, esta pirámide aún se sigue utilizando para determinar en qué escalón de esta pirámide está el producto o servicio que vamos a comercializar. Ahora, ¿cómo se aplica esta teoría al marketing de productos o servicios? Primero, ya lo dijimos, definir de la manera más precisa qué necesidad satisface y en qué escalón de la pirámide se encuentra. Después, una vez que identificamos esta necesidad central, la básica, pensamos en qué otro nivel se encuentra y cuál es la mejor estrategia para comunicar que nuestro producto o servicio cumple con ambas expectativas. Y por último, ¿cómo unimos estos conceptos para desarrollar nuestra estrategia, que vamos a ver en el módulo siguiente, y nuestra comunicación? ¿Dónde lo vamos a comunicar y qué vamos a comunicar? Entonces, como decía Philip Kotler, tenemos que pensar primero en la necesidad del cliente. Nuestro objetivo principal al determinar un cliente potencial es determinar qué necesidad tiene y no en el producto físico. Es pensar justamente al revés. Yo tengo un producto y salgo a venderlo y lo tiro por precio, lo tiro por una campaña de publicidad, a ver a cuánta gente llego. Es un error grave. Si nosotros nos enfocamos primero en el cliente, qué necesita,
nuestro emprendimiento va a ser mucho más eficiente a la hora de inversión para comunicar y transformarlo en ventas concretas. Esto nos va a servir, por supuesto, a unificar toda una estrategia de marketing. Recuerden que en marketing, desde el momento que tomamos la decisión de emprender un negocio, sea cual fuera su inmobiliaria, un kiosco, cualquier negocio que ustedes emprendan, toda la estrategia tiene que estar alineada. Desde el momento que decidimos el nombre de la empresa, el logotipo, dónde nos vamos a ubicar, cuál va a ser nuestra campaña de publicidad, qué mensaje vamos a transmitir, a quién se lo vamos a transmitir y dónde lo vamos a encontrar. Una pregunta en el examen que no tiene una respuesta correcta y tiene que ver con un gran debate que hay entre los especialistas de marketing. Si las necesidades pueden ser creadas o no. Esto es importante porque de acuerdo a lo que piense la empresa y la parte de marketing o publicidad, si creen que pueden ser creadas, tendrán una manera de comunicar totalmente distinta a los que creen que no, que las necesidades son preexistentes. Los que opinan que sí pueden ser creadas tienen su origen en Lambin. Lambin que decía que al marketing moderno se le critica habitualmente que en realidad no está hecho para satisfacer necesidades, sino que es una máquina capitalista de generar dinero y que genera necesidades, porque no las satisface, crea necesidades nuevas. Estos son los que dicen que sí, que pueden ser creadas. Y los que dicen que no pueden ser creadas, entre ellos Philip Kotler, ¿qué dice? Que no, muchachos, paren un poco. El marketing no es algo maligno, no es algo que viene a robarle su dinero, sino que en realidad se mete en el escalón entre el deseo y la demanda, y que la necesidad existe previamente a la acción del marketing. La necesidad se crea por sí sola. Por ejemplo, yo no tengo la necesidad, no, yo tengo la necesidad de comunicarme por teléfono. Ahora bien, los que venden iPhone, los que venden Samsung, tendrán que competir para influir una vez surgido el deseo comunicarme, como con un celular. En ese momento aparecen los especialistas de marketing a tratar de influir en la decisión que va a derivar en la demanda. Entonces, ¿qué dice Philip Kotler y los que apoyan esta teoría? Que la necesidad es anterior, es preexistente, no tiene nada que ver con las campañas de publicidad, que no es lo mismo de marketing, y que son carencias básicas que ya existen en el ser humano. Entonces, lo único que hace el marketing es aprovechar la aparición de esa necesidad para satisfacerla y obtener dinero en el camino. Ustedes, cuando respondan la pregunta, no tienen que explicarme las dos teorías, sino de acuerdo a lo que ustedes evalúen y consideren, van a tomar una u otra postura y justificarla. Simplemente eso. Eso va a ser en el examen. Recuerden, no me pongan las dos teorías. Digan, sí, yo creo que pueden ser creadas por esto, por esto y por esto. Y no, no pueden ser creadas por esto y por esto y por esto. Recuerden que valoro mucho que lo hagan con sus palabras y no copiando exactamente lo que dice el apunte. Ahora, ¿qué motivaciones tenemos al momento de comprar? Las motivaciones tienen que ver con aspectos psicológicos, emocionales. Se ha descubierto que más del 80% de las decisiones de compra se toman en base a emociones. Lo que buscan los especialistas de marketing es qué tipo de emociones, qué gatillos disparan estas emociones que van a hacer que el consumidor potencial tome la decisión de decidir en nuestro favor. Primero, sabemos que hay marcas y productos aspiracionales. ¿Qué son estas marcas y productos aspiracionales? Le dan al comprador, al potencial cliente, al consumidor, es que su producto no solo va, como las marcas como las Chombas Lacoste, no solo van a satisfacer una necesidad básica,
sino que a su vez va a satisfacer una necesidad de un nivel más elevado que la de otros competidores. Esto es llamado producto aspiracional. Por eso tiene tanto éxito la industria de la ropa trucha, de las copias, de las imitaciones. Una ropa que puede ser de una calidad mediocre, el solo hecho de tener un logotipo, que es un símbolo aspiracional, hace que la gente quiera comprarlo por tener ese logotipo al momento de usarlo. Entonces, esto hace que el producto pueda reflejar valores intangibles, que es más, si ustedes le preguntan a alguien, ¿por qué usas Adidas, Nike, por qué usas la chomba Lacoste? Por la calidad, por esto, pero sin embargo, si vos le mostrás que hay otra ropa de otra marca, quizás mucho más económica, que incluso es superior, ellos no van a saber explicarte el por qué. Esto tiene que ver con esta percepción de lo intangible. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia la filosofía de vida de los potenciales compradores, de los consumidores potenciales? En este caso, puede pasar que, por circunstancias ajenas a nuestro control, cambie la manera de enfocar la vida. En Argentina ya hemos vivido distintas crisis económicas. Quizá uno compraba marcas de primera línea, la Serenísima, Adidas, iba a comer afuera. Y cuando suceden estos shocks, hace que tengamos un reordenamiento de las prioridades. Y eso, por supuesto, va a hacer que cambiemos los hábitos de consumo. Ante el surgimiento de las crisis en Argentina, crisis económicas, aparecieron las segundas marcas, que, como se fueron sucediendo cada vez en periodos más cortos, siguieron sobreviviendo y hoy en día muchas de esas marcas que aparecieron como segundas marcas, hoy fueron ganando un mercado cada vez más importante y han mejorado en su posicionamiento en el mercado. Entonces, las marcas que hacen un análisis muy ligero y piensan, no, yo soy líder en el mercado, mantengo mi precio, no me muevo, hago la misma publicidad y me mantengo como soy, no me voy a mover. Cuidado, porque eso puede producir un efecto negativo y que mucho de nuestro público, nuestros clientes, ya no sean tan fidelizados y vayan cambiando a otras marcas. La importancia de los colores. Podemos decir que los colores son una percepción de la mente humana que se hace a través de los ojos del reflejo de la luz con distinta longitud de onda. Esto es un efecto físico, simplemente. Nosotros, los seres humanos, no percibimos exactamente los mismos colores. Dentro de un rango de longitud de onda está el rojo, está el verde, pero les puedo asegurar que ninguna persona ve los colores de la misma manera que lo ve otro. Incluso cuando los colores están en una gama intermedia, alguien puede decir, no, es azul, y otro puede decir, no, es violeta, es otro color. Este tema de los colores tiene mucha importancia en la psicología humana porque con nuestra programación primitiva, desde la vida del hombre primitivo, donde estaba gobernada nuestra vida por la noche y el día. La noche significaba el peligro, el no poder ver, el frío, significaba el desamparo, el sentirnos totalmente desprotegidos ante depredadores. Y el día era la claridad, la seguridad, el momento de tener una vida social fuera de las cuevas, poder buscar alimento, poder tomar sol, descansar, etc. y sentirse seguros por poder ver los posibles peligros desde lejos. Entonces, el día y la noche marcaron nuestra mente con mucha fuerza. Vieron que hay muchas personas que le tienen miedo a la oscuridad y no pueden explicar por qué. Esto es esta programación que tenemos en nuestro ADN, que viene desde la época del hombre primitivo. ¿Cómo se utiliza la psicología de los colores? Se ha descubierto con muchísimas investigaciones que cada uno de los colores influye en nuestra psiquis de manera diferente. Influye en la manera en la que nosotros
nos comportamos, cómo reaccionamos, es nuestra percepción. No por nada, las fuerzas de seguridad en la mayor parte del mundo tienen el color azul. El color verde tiene que ver con las ambulancias, el saneamiento, al igual que el rojo tiene que ver con los bomberos, las fuerzas de seguridad, con el peligro. Hablamos de que el color negro, un color que principalmente se asocia con lo siniestro, con la muerte, también tiene que ver con la sofisticación, con el lujo. Las tarjetas de crédito de mayor poder adquisitivo, las sin límite, justamente son las tarjetas Black. Las agencias de autos, los autos de lujo, en su gran mayoría, sus frentes son negros. Entonces, las empresas que toman de todas las disciplinas herramientas para lograr influenciarnos, de acuerdo a esta lógica que les dije, esta homogeneidad desde que comienzan hasta que trabajan, empiezan a terminar su empresa, diseñan sus logotipos, seleccionan sus colores con mucho cuidado, porque de acuerdo al color que elijan con el logotipo, va a estar alineado con el mensaje que ellos quieran transmitir. Acá podemos ver marcas internacionales y de acuerdo al color de su logotipo, cuál es el mensaje que ellos desean transmitir. El día que ustedes hagan su inmobiliaria, de acuerdo al tipo de inmuebles que ustedes vayan a dedicarse, de acuerdo a cómo vayan a pensar su servicio, a la capacitación que ustedes vayan teniendo a lo largo del tiempo, este color debería estar de acuerdo con esta situación. Saber jugar con las palabras. ¿A qué nos referimos? Si bien la mente humana percibe mucho mejor las imágenes, las percibe mejor, las interpreta mucho más rápido, las imágenes que el texto, hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que las palabras no sean importantes, porque lo son y mucho. Entonces, hay palabras que las empresas emplean como gatillos para generar confianza, para influir en esta demanda, para que el consumidor tenga una percepción positiva de nosotros. Palabras como auténtico, certificado, garantía, leal, palabras como oficial, el famoso agencia oficial de tal marca, service oficial, garantía, muchas veces en nosotros crea una sensación de seguridad que no sabemos por qué y nos van a generar, van a influir en este deseo de demanda. El sentido de la repetición. Nosotros como seres humanos, una vez que decidimos en favor de alguna compra, luego nos es más sencillo volver a repetir esta compra. Una vez que le decimos sí a algo, nos va a costar mucho menos repetir esta decisión en el futuro. El primer número vale su precio en oro, una archiconocida técnica de venta cuando en una vidriera nos vemos 9,99. Sabemos que es 10. Sin embargo, la mente humana percibe mayormente la primer cifra, la primer magnitud y deja de lado los decimales. Entonces, si un empresario vende algún producto, hay algún producto en el mercado que tienen varias personas, no se me ocurre un celular que vale $1.000. Aquel que lo ofrezca en $990, esos $10 insignificantes van a hacer una gran diferencia, porque en nuestra mente vamos a sentir de inmediato que estamos haciendo un negocio. Y no nos va a importar tanto que, bueno, son solamente $10, quizá la otra empresa es mejor, es más conocida. Se trata de un tema de magnitudes. El sentido del grupo. El sentido del grupo tiene que ver con la teoría del shock que vimos en la clase anterior. La teoría del shock donde tomamos decisiones que refuerzan u ocultan alguna característica propia. Entonces, como todos sentimos que estamos encasillados en una etiqueta, podríamos decir,
de pertenencia a un grupo determinado, ya sea por nivel socioeconómico, por creencias, por ubicación geográfica, entonces vamos a tomar decisiones en cuanto vamos a comprar productos o servicios que nos van a mantener dentro de esa etiqueta. Entonces, cuanto más conozcamos acerca del funcionamiento de la mente de nuestros posibles consumidores, mejor va a ser para nuestro negocio. Vamos a aprovechar estos gatillos para tratar de investigarlo mejor y venderles con más eficiencia. Ahora bien, la teoría de la persuasión. Técnicas de cómo tratar de persuadir a los clientes, cómo tratar de seducirlos en el buen sentido de la palabra. La teoría de la persuasión tiene que ver con dos conceptos. Es la capacidad de impresionar, de lograr una opinión positiva sobre nosotros e influir en la decisión final de compra. Como dijimos anteriormente, la psicología anteriormente se usaba con finalidad clínica para tratar enfermedades de la mente. Y luego en el marketing se empezó a utilizar únicamente para sugestionar, persuadir y tratar de que los clientes se decidan en favor de una u otra empresa. Entonces aquí vamos a encontrar dos términos muy parecidos y que comúnmente se utilizan como sinónimos y que vamos a ver con la definición que claramente no lo son. Estas palabras, cómo hablamos, nuestros gestos, la manera, la cadencia de nuestro discurso que disponemos en nuestro currículum, ya cuando la persona toma la decisión antes incluso de manifestarlo. Primero vamos a tener la palabra convencer. Convencer, que suele confundirse con persuadir, es la definición literal, es que lograr que una persona realice acciones que antes no tenía pensadas y lo hace a través de argumentos lógicos. O sea que nosotros convencemos mediante la razón, la lógica y con argumentos intelectuales. Alguien que convence se dirige principalmente a la inteligencia. Si a mí un amigo me pregunta, Darío, vos que tenés un auto marca Citroën, ¿qué opinás del auto? Yo voy a tratar de explicarle, mirá, gasta muy poco combustible, funciona muy bien, el motor, características del interior, que mirá, tiene un climatizador espectacular, el audio. Voy a darle argumentos lógicos y técnicos. Ahora, por el otro lado, está persuadir, que es a la inversa de convencer, lo mismo, conseguir que alguien haga algo que no tenía planeado inicialmente, pero ¿cómo lo hace? A través de las emociones. No utiliza argumentos lógicos, utiliza emociones, se dirige al corazón. Entonces, son dos, si ustedes van a comunicarse, esto es importante entenderlo porque cuando nosotros comuniquemos, de acuerdo al tipo de cliente al que vayamos a dirigirnos, va a ser nuestra comunicación. Si ustedes se van a dedicar al tipo de inmuebles, lotes, que son para desarrollos inmobiliarios, su cliente típico debería ser un cliente obsesivo. Entonces, para dirigirse al cliente obsesivo, su mensaje va a tener que ver mucho más con convencer, con argumentos lógicos y técnicos. En cambio, si su especialización va a estar para el lado de los inmuebles residenciales, es muy posible que tengan que utilizar emociones, recurrir a las emociones, para luego pasar a explicar cuestiones técnicas que le den seguridad a sus posibles clientes. ¿Cuáles son los principios de la persuasión? ¿Cómo se utilizan estos principios? Primero hay varios. El de la reciprocidad. Estos gatillos que tenemos en nuestra mente, que también vienen de épocas primitivas. ¿Qué es la reciprocidad? Cuando nosotros hacemos un favor, damos un regalo, la otra persona inmediatamente va a sentir que luego tiene que devolvernos el favor. Si hacemos un regalo, si invitamos un café, nos pasa a todos. Naturalmente, bueno, la próxima te invito yo.
Si en mi cumpleaños alguien que yo no esperaba me hace un regalo, por supuesto, cuando es cumpleaños voy a sentirme en la obligación de hacer un regalo. Esto es aprovechado, es una regla poderosa de la conducta humana que tenía que ver con la supervivencia de los grupos humanos primitivos. Te ayudo y vos me ayudás a mí, para que en el futuro nos podamos ayudar mutuamente y así sobrevivir ambos. El compromiso y la consistencia. Esto tiene que ver con que siempre vamos a tener un deseo de mantenernos, de hacer lo que nosotros creemos que está de acuerdo con nuestras creencias y los compromisos adquiridos. Se hizo un experimento en una playa en Estados Unidos donde una persona X venía, dejaba en el piso sus pertenencias y se metía al mar. Un actor, partícipe de la investigación, venía y robaba sus cosas y se retiraba. Este actor en ese momento era detenido quizás por una o dos personas, no pasaba nada. Ahora, cuando hacían el experimento a la inversa, la persona llegaba a la playa y en voz alta le pedía a las personas que estaban cerca, por favor, ¿me miran mis cosas? Cuando el ladrón venía a tratar de robar, prácticamente todo el mundo saltaba a detenerlo e impedir el robo. Entonces, esto es cuando una persona modifica su comportamiento para adecuarse a esa percepción propia, sobre todo si es pública, sin presiones externas. La aprobación social. Estamos tremendamente influenciados por la aprobación de nuestros pares. ¿Por qué? Por ese pertenecer y no ser segregados de un grupo social. También tiene que ver con la percepción de uno mismo, alineado con el compromiso y la consistencia. Me tengo que comportar de determinada manera y si hago determinada acción va a ser reprobada por el grupo. Y, por supuesto, cuanto mayor sea el número de personas que nos rodean, más poderoso va a ser este tema de la aprobación social. La empatía. La empatía tiene que ver con esa frase famosa de que hacemos negocios con las personas en las que nos caen bien, que confiamos, o las que sentimos que pertenecen a nuestro nivel socioeconómico, que nos va a entender. Por eso es importante que, de acuerdo al rubro en el que ustedes se especialicen, se vistan, hablen, se comporten y que entiendan los códigos de ese nivel de personas. El principio de autoridad. Esto explica que nosotros, las personas, seres humanos, siempre tratamos de acercarnos, confiamos más en las personas que son percibidas como expertos, confiables, que conocen su mercado, que conocen de qué están hablando y que no nos están mintiendo. Entonces, cuanto mayor es la figura de autoridad, de confianza y de conocimiento, mayor va a ser el impacto en nuestros clientes potenciales. El principio de escasez, otro gatillo muy importante, cuando nosotros, desde épocas primitivas, los recursos siempre son, vamos a ver en economía, siempre son escasos. No hay recursos ilimitados. Entonces, competimos constantemente con esa escasez. Tenemos algo dentro nuestro, es ese impulso primitivo de que si es el último lo quiero tener. Vieron que es común ver en las aerolíneas últimos pasajes. Vemos en Estados Unidos, cuando están esos días de ofertas furiosas, la gente agarrándose a piñas, matándose por el último televisor, el último equipo de audio. Cuando estoy seguro de que ninguna de esas personas depende de su vida tener ese televisor o ese equipo de audio. Sin embargo, este principio de la escasez es muy fuerte porque tiene que ver con la parte primitiva de la supervivencia. Y el principio de la reafirmación. El principio de la reafirmación tiene que ver con algo parecido a compromiso y consistencia. Es cuando hacemos cosas que ya hemos decidido, aun por pequeñas que sean.
tiene que ver con que si ya nos dijeron que sí en algún momento, es más fácil conseguir los sí posteriores. Entonces, empezar con cuestiones donde la persona no tenga otra opción que contestarnos que sí, va a hacer que sea más fácil que diga que sí en el futuro. Ahora, persuasión, publicidad y propaganda. Vimos ya cómo la persuasión puede tener dos caminos, uno emocional y uno lógico, argumental, técnico, mediante convencer o persuadir. Entonces la persuasión, estas técnicas de acuerdo a lo que usemos, es una herramienta que se puede utilizar tanto en publicidad y en propaganda. Publicidad y propaganda, cuando alguien dice, sí, vi la propaganda en la tele, no, está mal, no es una propaganda. Y vamos a ver por qué. Publicidad son las acciones que lleva adelante una empresa mediante comunicaciones, avisos, imágenes, acciones de distinto tipo. ¿Para qué? Para tratar de influenciar en el público objetivo, en los posibles consumidores, para motivar una demanda. Ahora, propaganda, como su nombre lo indica, se trata de propagar. Propagar una qué? Valores, ideas, conductas. Esto trata de transmitir ideologías que ya pueden ser políticas, religiosas e incluso informar. Por ejemplo, una propaganda de comunicación como lo fue durante el COVID con la vacunación. Entonces, recuerden no confundir publicidad, son acciones para lograr influir en la demanda, con propaganda, que se trata de propagar ideas, pueden ser políticas, religiosas, educativas, pensamientos filosóficos e incluso informativo. Es incorrecto decir, viste la propaganda en la televisión, es una publicidad, no propaganda. Y con eso terminamos la última parte del módulo de aspectos psicológicos y hasta acá, y lo que está en los apuntes, es todo lo que va a entrar en el examen dentro de 15 días. Así que gracias por su atención.